Buenas noches. Una vez más estamos transmitiendo en vivo la palabra de Dios. Un abrazo fuerte para todos los hermanos allí presentes, que están presentes a través de este video, presentes a través de este medio, ¿no? En este caso, el Facebook del Ministerio Comunidad Activa. Les doy un abrazo grande de parte del Señor a todos ustedes. Y bueno, estamos una vez más en este domingo, ya terminando el día prácticamente, y todo día que podamos terminar es una bendición. Pase lo que pase, el Señor nos bendice con la vida, ¿no? Y en este tiempo tan convulsionado, en este tiempo de tantas cosas terribles que están pasando, si hay algo que tenemos que agradecer es el simple hecho de tener la vida, ¿no? De que Dios nos da la vida cada día, nos da la vida, nos provee el alimento, nos provee el trabajo, la salud y todo lo que necesitamos. Seamos agradecidos al Señor en este tiempo por todo lo que Él nos da. Esa es una primera premisa, una primera enseñanza que podemos tener en cuenta en este día, ¿no? En este día domingo, el ser agradecidos con el Señor. Pero hoy, bueno, antes de comenzar vamos a orar, por supuesto, y tenemos un tema importante. Todos los temas que nos ofrece la palabra de Dios son importantes para nuestra vida, son fundamentales, útiles, especiales. Pero digamos que el tema de hoy tiene una implicancia fuerte en nuestra vida, nuestra manera de vivir, diría yo. Una implicancia muy fuerte. O sea, uno puede tomar esto y vivir de esta manera, o puede no tomarlo y vivir de otra manera. Pero antes de entrar al tema, vamos a orar y ya después comenzamos a desarrollar el tema de hoy, que es una vida ordenada. El orden es importante para Dios y para nosotros. Bendito Padre Celestial, te adoramos y bendecimos, Señor, en esta hora. Te doy gracias por esta nueva oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Háblanos, sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través mío en este momento, en este tiempo, Señor, dándonos sabiduría, entendimiento, Señor. Realmente, Señor, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser y que el tema que veamos hoy, Señor, sea un tema que sea transformador para nuestra vida, que nos ilumine el camino y que podamos seguir avanzando, Señor, en esta vida cristiana que hemos también, Señor, elegido para poder no solo aprenderla, sino también vivirla, especialmente vivirla, porque vale la pena, Señor, vivir esta vida, teniendo como ejemplo, teniendo como al mayor de todos, a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por todo lo que nos brindas y nos das. Bendice, Señor, esta palabra con toda bendición, que llegue a nuestros corazones de una manera muy, pero muy especial. Gracias, Señor, porque nos permites escuchar esta palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas, nos corriges y nos das aliento de vida. Muy bien, seguimos entonces con el tema a desarrollar, que es una vida ordenada. Vamos a comenzar por la palabra orden. ¿Qué sería la palabra orden? Una palabra interesante, porque hoy mirábamos, ¿no?, en la reunión y decíamos, hay veces un tipo de orden que puede ser algún orden que sea orden para mí, pero que no sea orden para otro. Por ejemplo, puede que yo ordene mis libros de una determinada manera y que yo sienta que eso está ordenado para mí, que yo los encuentro y que yo sé dónde están, pero quizás viene otro y dice, no, pero eso es un auténtico desorden, ¿no? Ahí no hay orden. No, pero yo los encuentro en mis libros, yo sé dónde están. Acá abajo está acá está. Yo entiendo mi desorden, diría alguno, ¿no? Por eso digo, a veces es bastante subjetivo el tema del orden, pero cuando hablamos del orden de las cosas, ¿sí? Cuando hablamos del orden de cómo ordenar la cocina, de cómo ordenar la pieza, de cómo ordenar el escritorio, de cómo ordenar los archivos de la computadora, cuando hablamos de esas cosas, hay ciertos parámetros que son realmente muy subjetivos, muy de cada uno. Insisto, lo que para uno pueda parecer ordenado, quizás para otro no, o quizás para los parámetros de lo que el orden en sí mismo significa, no lo son. Porque orden, ¿sí?, según el diccionario, según lo que estipula la etimología de la palabra, es que cada cosa esté en su lugar determinado. Orden sería que todo esté en el lugar
corresponde. Ese sería orden. ¿Sí? Yo le ponía este ejemplo: nadie guardaría los platos y los vasos en el baño. Nadie diría: voy a poner un estante acá en el baño para guardar los platos y los vasos. Y puede que quizás yo haga un estante ahí donde los platos y los vasos estén súper ordenados, estén todos ahí en línea, lindos, hermosos. Pero el lugar que yo elegí no sería un lugar ordenado. No sería un buen lugar, no sería el lugar estipulado para un elemento de esa índole, ¿no? Por lo tanto, insisto, el orden, cuando hablamos de las cosas, tiene sus vaivenes. Pero el orden, cuando hablamos del orden, lo que nos indica la palabra de Dios para mantener nuestra vida ordenada, es otra cosa. Ahí yo no puedo decir: para mí es esto, para mí es lo otro. No, para mí Dios acá, para mí Dios allá. No. La Biblia en sí misma es muy clara sobre qué clase de vida espera el Señor que nosotros vivamos. Cuando el Señor llega a nuestra vida, ¿encuentra cómo nuestra vida? ¿La encuentra ordenada? No, la encuentra como en la fundación del mundo, desordenada y vacía, y llena de cosas feas y cosas fuera de lugar, y que a nosotros, mientras cuando no conocemos al Señor, nos parecen que están bien, porque estamos en una ceguera espiritual. Cuando el Señor llega a nuestra vida, estamos así, de esta forma, totalmente desordenados, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, sin realmente parámetros que nos indiquen dónde están los límites, porque orden tiene que ver con límites. La Biblia establece límites para ciertos aspectos y conductas de nuestra vida que tienen que ser limitados por Dios para que no entremos en el pecado. Tiene que hacerlo, porque si el hombre no es coherente consigo mismo, sino que todo lo contrario, tiende a ser autodestructivo. El hombre que no tiene a Dios, evidentemente, manipulado por el enemigo, por Satanás, el diablo, manipulado por él, porque él no descansa, suele tener conductas autodestructivas que van contra él mismo, desordenadas, lejos de la paz que solamente el Señor nos puede dar. Por eso, si alguno se pregunta, ¿por qué alguna persona elige tomar alcohol hasta estar perdido, tirado por el piso, con un principio de cirrosis, casi muriéndose? ¿Por qué una persona elige eso? Es porque justamente este desorden provocado en su vida lo lleva a tener aspectos o a elegir conductas autodestructivas. Lo mismo podríamos decir de cualquier tipo de adicción, ¿no? Ya sea droga, juego. Ya lo conocemos, ¿no? Lo que es esto. Pero la Biblia establece parámetros, insisto con esto, establece límites, para que nosotros podamos entender qué es una vida ordenada. Porque si cada uno, o sea, el orden para cada persona puede ser diferente, como decía al principio, ¿no? Porque por ahí, para una persona, dejar los platos a la noche todo sucio y lavarlos al otro día al mediodía, para él está bien. Para la persona esa está fenómeno. Yo lo hago así, dicen. Y para otra persona dice: no, ni loco, no, yo los lavo inmediatamente porque quiero que todo esté. ¿Se dan cuenta? No hay un parámetro absolutista que me diga los platos sí o sí se lavan, ¿no? En cambio, la Biblia, la palabra de Dios, cuando habla de los límites y los parámetros que yo necesito para que mi vida sea una vida abundante, para que mi vida sea una vida en paz, para que mi vida sea una vida fructífera, para que mi vida sea una vida que sea digna de ser vivida, evidentemente sí, claro, hay parámetros. Que en el mejor de los casos algunos optan por obedecer a medias, pero quienes conocemos al Señor y quienes realmente queremos vivir en la bendición que Él nos da, quienes realmente deseamos compartir nuestra vida con el Señor, más allá que la compartimos, en mi caso la comparto con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos ahora, pero no solamente se trata de la familia, se trata de poder compartir en mi vida con el Señor Jesús. Se trata de entender que cada vez que cuando yo acepto, al Señor Jesucristo para que sea el Señor de mi vida, el Espíritu Santo, su mismo Espíritu Santo, mora en mí
para convivir conmigo. Miren qué privilegio, no sé si somos tan conscientes de esto a veces. No es algo lejano, no es algo que la gente pueda tener. No, es algo que nosotros realmente deberíamos disfrutar mucho más de lo que lo hacemos. Obviamente, cuando el Señor llega a nuestra vida, llega para traer orden, llega para que la vida se reencauce. No es como ese río que está todo disperso y al final no llega a ningún lado y de repente llega el Señor y lo encausa, ¿no? Hace que fluya hacia un lugar y que tenga sentido y que sirva para muchas cosas. Así es nuestra vida. Cuando no conocemos al Señor, somos autodestructivos, no somos realmente una influencia positiva, porque muchas veces en nuestros pecados y nuestros pensamientos torcidos hacemos daño. Pero cuando el Señor, insisto, llega a nuestra vida, llega para revertir todo eso. Pero no puede existir tal cosa como un cristiano que lleva una vida desordenada, como un cristiano que no entienda que hay ciertos aspectos de nuestra vida que tienen que ser cambiados o que tienen que directamente ser desechados. Ser desechados. A veces nos aferramos a cosas que son totalmente inútiles, pero nos aferramos de una manera tal que nosotros les damos un valor, pero se lo damos nosotros, no lo tiene realmente. Yo le contaba como mi esposa a veces, una vez me acuerdo, ¿no? Se puso a limpiar y a ordenar y a ver qué es lo que servía y qué es lo que no, porque a veces las cosas que nos sirven están ahí y ocupan un lugar que es molesto y ocupan un lugar que no tienen que ocupar, que están ahí, pero no deberían. Y yo tenía bolsas de basura, de consorcio, llenas de recortes de diarios que a mí me interesaban, porque había notas ahí que yo había leído en cuanto a cultura, en cuanto a sociología, política, yo las leía y las tenía ahí guardadas porque digo, esto me gustó y lo guardo ahí, pero nunca jamás en la vida volví a leerlas. Por el tiempo llegó el internet, todo eso fue bastante prescindible, ¿no? Hoy en internet yo empiezo a buscar ahí y leo se me da la gana, del tema que se me dé la gana. Sin embargo, yo seguía sosteniendo que eso tenía que estar ahí, ocupando un lugar, trayendo suciedad. Hasta que me di cuenta y dije, no, eso ya no tiene que estar ahí. Y dije, mira, Claudia, mi esposa, vamos a deshacernos de esto, ya está. Ya entendí que no lo necesito. Que está ahí, que está bien. En su tiempo me sirvió, leí esos documentos y me gustaron, pero ahora ya está, ya no hace falta y agarremos, los tiramos a todos y ya quedó mucho más lugar, quedó mucho más prolijo, ¿se entiende? A veces en nuestra vida guardamos cosas que son inútiles porque le damos un valor que no tienen. Un valor que alguna vez, quizás, algún recuerdo lejano, alguna vez nos hicieron bien o no, o quizás creímos que nos hicieron bien y ni tampoco. Y eso provoca desorden en nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos son afectados, porque nuestras emociones son afectadas, porque nuestras decisiones son afectadas. Nada más y nada menos. Pero ¿qué espera el Señor de nosotros? Insisto, el Señor llega a nuestra vida, ¿para qué llega? Y bueno, el Señor pretende algo de nosotros. Para eso vamos a ir a buscar a Primera de Pedro, síganme en la palabra de Dios. Hoy yo les voy a leer una versión, que es una versión de lenguaje actual, muy interesante, me gustó bastante. Es una Biblia bastante particular esta, es una Biblia que ha sido creada para las personas privadas de su libertad, para las personas que están presas. Y es un lenguaje bastante actual y me gustó bastante, así que hoy vamos a leer de esta Biblia, así que si no coincide con la Reina Valera que quizás estés utilizando, no te preocupes, presta atención a lo que leo y vamos a leerlos desde aquí. Primera de Pedro 1, versículos 13 al 25. Primera de Pedro 1, versículo 13 al 25. ¿Sí? Dice esta Biblia, un llamado para vivir como santos. Esto ya desde el título es interesante. ¿Estamos llamados nosotros para vivir en santidad? Para vivir realmente una vida que cada día avance hacia más santidad, sin conformarnos
a que tenemos ya un cierto grado de santidad, bueno, yo cambié bastante, bueno, lo que falta, bueno, veremos, algunos dicen, ¿no? O dicen, no, hay ciertas cosas que yo no puedo cambiar porque ustedes saben, yo soy así, mi familia es así, mi papá era así, somos todos así, así que no se puede cambiar en la sangre, uno llega en la sangre, ¿no? Nada que ver. No hay nada que nuestro Señor no pueda hacer. Y Dios pretende sobre nosotros crear diariamente esa transformación, diariamente hasta el fin de nuestros días, esa transformación y todavía seguir ordenando y poniendo en orden todos los aspectos de nuestra vida que necesitan ser ordenados. Dice así la palabra de Dios, vamos a leerlo. Por eso dice, preparen su mente para servir. Ya es interesante, ya desde el vamos, preparen su mente, porque todo empieza por acá. Preparen su mente, dispónganse al servicio de Dios. Porque no hay nada que ordene la vida más que eso, que servir a Dios, que asumir el compromiso de ser siervos. Con pleno dominio propio pongan toda su esperanza en el generoso amor que será de ustedes cuando Jesucristo venga, llamados a vivir en esta esperanza que tenemos de que el Señor viene por su iglesia, que los tiempos se apresuran. De hecho, estamos viendo señales tremendas de que estos tiempos posiblemente sean los últimos tiempos. Hay grandes señales de todo esto, pero vivimos en esa esperanza, ¿sí? Dice, antes, ¿sí? Ustedes no entendían y por eso seguían sus malos deseos, pero ahora son hijos obedientes de Dios y no deben vivir como antes. Me parece maravilloso la forma en que lo plantea esta versión. Antes, ustedes vivían bajo preceptos y pareceres que les habían sido dados no por Dios, sino por este mundo. Y todo lo que este mundo ofrece es perdición. Todo lo que este mundo ofrece está lejos de la voluntad de Dios. Todo lo que este mundo ofrece te lleva a la caída, ¿no? A alejarnos del Señor. Pero antes, dice, ustedes no entendían. Antes ustedes no entendían, no tenían ni idea. Y de hecho aquí está bueno detenerse un poquito, ¿no? Para uno tener misericordia del que no entiende, del que no conoce a Dios. Jesucristo dijo alguna vez que ciertas personas eran ciegos, guías de ciegos, y el ciego no ve. Y como el ciego no ve, yo no puedo pretender que vea, que me diga qué es lo que está viendo, porque no ve. Así es aquel que no conoce la palabra de Dios, así es aquel que no conoce la salvación, es un ciego que no ve. Y a eso estamos llamados nosotros, a tener misericordia de cada una de estas personas que están ciegos en sus delitos y pecados, y hacerles ver que hay otro camino, que hay otra forma de vivir, que hay otra forma de asumir nuestra identidad como personas y seres humanos que habitamos esta tierra y que vivimos en esta sociedad. Pero antes ustedes no entendían, pero ahora entienden, ahora son hijos de Dios. Ahora su manera de vivir se supone que si son cristianos, tiene que ser una manera cristiana de vivir. Y ahí está el asunto. ¿Es realmente nuestra vida una vida cristiana, una vida a la manera de Dios? ¿O es una vida a medias tintas? Es una vida que, bueno, a veces sí, a veces no, con un corazón dividido. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Está ordenada? ¿Está bajo los parámetros del Señor? ¿O los parámetros todavía los ponemos nosotros? Todavía decidimos nosotros de qué manera vamos a vivir. Yo voy a vivir así, porque a mí me gusta así. Pero no es lo importante como a mí me guste o no me guste, lo que yo creo o no creo. Acá lo único importante es cómo Dios me dice que yo tengo que vivir. Como dice el texto, dice, pero ahora son hijos obedientes de Dios y no deben vivir como antes. Las cosas viejas pasaron, ¿no? ¿Se acuerdan del texto? Somos nueva criatura, creadas por Dios, renacidas por Dios. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron, pero ahora, ya en el camino del Señor, son hechas todas nuevas. Todas nuevas. No tenemos excusa para decir, no, bueno, yo un poco ando como era antes porque no lo puedo. No hay excusas.
si estamos realmente empapados de la palabra de Dios, y si somos, acá dice una palabra crucial, ¿no? Obedientes. Si somos obedientes a la palabra de Dios, nuestra vida va a ser transformada sí o sí. No hay forma de que no sea transformada. Porque no es obra de hombre, es la obra de Dios en nuestra vida. Yo debo disponer mi mente, o sea, debo disponer mi corazón a este cambio. Y todo lo demás lo hace el Señor mismo. No se crea que alguien por sus propias fuerzas va a poder autotransformarse, porque eso no es posible. Solamente aquellos que logramos entender que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y que es la que nos guía, y la que nos transforma, la que nos redarguye, la que realmente nos da sabiduría, nos enseña a tomar decisiones, y todo lo demás que podemos decir de la palabra. Solo los que entendemos esto, logramos realmente alcanzar una nueva vida en Cristo. Si esto no ha ocurrido en tu vida, es que todavía hay una decisión por tomar. ¿Para qué? ¿Para qué llega la palabra de Dios a nuestra vida? ¿Para qué? Lo que está sucediendo ahora, si Dios te está hablando en este momento, ¿por qué? ¿Para qué? Es para que justamente seas un hijo obediente, tomes esta palabra que está llegando a tu corazón de una manera ilustrativa, de una manera didáctica inclusive, porque Dios es así con nosotros, nos enseña, lo hace por amor, nos enseña. Después vamos a ver que también nos corrige, ¿no? Y eso a veces no nos gusta, pero eso vamos a verlo después, ¿no? Antes ustedes no entendían, pero ahora que entienden, su manera de vivir tiene que ser como la de alguien que entiende, no como la de alguien que todavía está en la ignorancia, no como la de alguien que ignora la voluntad de Dios, que ignora hacia dónde debe dirigirse, cuáles tienen que ser sus decisiones, que ignora. Maravilloso. Dice la palabra de Dios: más bien, sean santos en todo lo que hacen, porque Dios quien nos llamó es santo, pues está escrito: sean santos, porque yo soy santo. Más bien dice: sean santos en todo lo que hacen, no en algunas cosas, sino en todo lo que hacen, inclusive hasta en los pensamientos. Hasta de eso tenemos que preservarnos, hasta de eso tenemos que realmente entender que hasta mis pensamientos tienen que ser renovados, por supuesto que sí, porque todo empieza acá. Todo empieza acá, después se convierte en acción, ¿no? Aquel famoso dicho, ¿no?, del filósofo, pienso luego existo, tiene bastante razón, ¿no? Es verdad. Muchas de las cosas que pensamos y que vamos elaborando acá después se convierten en hechos, ¿sí? Dios nos llama a una vida en santidad, Dios nos llama a una vida ordenada, porque no hay nadie ni nada en este mundo ni fuera de este mundo que pueda ser más ordenado ni más santo que el mismo Dios. Por lo tanto, como Él está en esta condición, exige de nosotros que cada día caminemos hacia ese sentido. Hoy me decía una hermana que hay un cuadrito que aparece ahí en las redes que dice: somos cristianos pero no perfectos. Y eso es verdad. Somos cristianos pero no perfectos. Es verdad por un lado, pero por otro lado, cuando yo lo tomo de la manera incorrecta, puede terminar siendo una excusa. Soy humano, así que no me exijan demasiado porque soy humano. Sí, bueno, tengo pecados, cosas que a veces soy desobediente, pero porque soy humano. ¿Se va entendiendo? Esto no puede transformarse en una excusa, porque yo tengo que someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Lo que decía el apóstol Pablo, y no me canso de decirlo, ¿no? Lo dije varias veces, pero ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Dice: y ese antiguo, ese Saulo de Tarso, ese fue crucificado con Cristo, ya no vive más. Ahora vive Pablo, el siervo de Dios, el enviado de Dios. Por ponerles un ejemplo, lo mismo debe pasar con nosotros. Ya no vive más ese que éramos antes, ese que se dedicaba a las cosas de este mundo, ese que era desobediente, ese que rechazaba a Dios. Ya no vive más, ese tiene que morir, no estar en terapia intensiva, sino morir. Para que ese orden que Dios quiere traer a mi vida, ese orden de todas las cosas, ser santo en todas las cosas, dice acá, ¿no?, sea una realidad y no solamente una expresión de deseo. Obviamente que este trabajo de santidad es un trabajo de toda la vida. Nadie tiene la varita mágica para tocarte así y decirte: bueno, ahora sos
santito, ahora te pongo la aureola, mirá. Nadie tiene esa varita mágica. Muchas veces es un trabajo que Dios demanda de nosotros también, ¿sí? Dice, ustedes oran a Dios y lo llaman Padre, y Él juzga a todos por igual según lo que hacen. Por eso deben mostrarle respeto en todo lo que hagan durante el tiempo que estén en este mundo, ¿no? Me gustó muchísimo lo que dice. Por eso deben, dice, mostrarle respeto en todo lo que hagan. Cada vez que decidimos que nuestra vida va a tener un orden establecido por mí y no por Dios, yo le falto el respeto a Dios. No le tengo respeto, no le tengo estima. Eso me gustó mucho como dice aquí, ¿sí? Por eso deben mostrarle respeto en todo lo que hagan. Que todas nuestras obras glorifiquen a Dios. Todas nuestras obras glorifiquen a Dios. Todos nuestros pensamientos. Aunque parezca imposible. Algunos dicen, no, pero eso es imposible. Créanme, queridos hermanos, que cuando nos disponemos realmente a alcanzar estas metas y dejamos que Dios haga, porque insisto, es Él el que hace, nos sorprendemos de la forma en que empezamos a comportarnos, de la forma en que empezamos a pensar, de cómo viejas actitudes van desapareciendo, de cómo ciertas cosas desordenadas en nuestra vida comienzan ya ahora a tener un cauce, un orden. Es sorprendente lo que Dios hace en nuestra vida cuando lo dejamos hacer, cuando no somos rebeldes, cuando dejamos nuestra soberbia y entendemos que no hay nada ni nadie que sea más grande ni poderoso que Él. Por eso necesitamos orden y disciplina. Vamos a buscar en Hebreos. Vayan conmigo a Hebreos. Vamos a seguir avanzando. Hebreos 12, versículos 1 al 8. Necesitamos orden. Y muchas veces para que ese orden sea algo realmente efectivo en nuestra vida necesitamos disciplina. Cosa que muchas veces no nos gusta. No nos gusta la disciplina, no nos gusta la corrección, no nos gusta que nos corrijan, no nos digan que nos digan estás equivocado, no nos gusta porque hay como una soberbia que lucha, es parte de nuestra carne, que hay lucha contra Dios. Tenemos que aprender a desechar todo esto, a ser sumisos ante la sabiduría que Él nos ofrece. Dice, fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Genial como lo dice. Genial. ¿Sí? Nos rodean muchas personas que demostraron su fe. En estos días, a través de la Confederación de Pastores Bautistas aquí de Argentina, me llegó un par de mensajes de unos misioneros que están allí en Ucrania y que ante la posibilidad de irse de ahí, de escapar de la guerra, decidieron no escapar, decidieron seguir pastoreando ahí. Dice, ¿cómo nos vamos a ir? Nuestros hermanos necesitan que estemos aquí. ¿Cómo nos vamos a ir? Que Dios nos ayude, decían, oren por nosotros, no nos vamos a ir. Yo digo, qué ejemplo de gente que lo da todo, hasta poner en riesgo su vida para seguir sirviendo al Señor. Que gente que realmente nos motiva a seguir adelante, que nos motiva a desechar nuestras dudas, nuestras inquietudes y decir, Señor, estamos en tus manos, vivimos para ti y somos tuyos. Qué difícil que es, muchas veces los pastores lo sabemos, ¿no? Cuando en las congregaciones hay tanta gente que pone tantas excusas. No, hoy no vine porque llovía, no porque hace frío, no porque me dolía el dedo, no porque no dormí bien, no sé cuántas excusas. Pero hay gente de las cuales debemos tomar ejemplo, más allá de todos los ejemplos bíblicos que tenemos, ¿no? Y del ejemplo principal que es nuestro Señor Jesucristo. Pero hay gente en este tiempo dándonos testimonio, ejemplo de lo que significa ser un cristiano. Por lo tanto, dice, quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado.
No hay nada que nos retrase más, no hay nada que nos aplaste más, no hay nada que nos traiga peores consecuencias que cuando pecamos y mucho más deliberadamente. Cuando somos rebeldes, cuando hacemos lo que no debemos hacer y sabemos que lo tenemos que hacerlo, y dale, y otra vez, ¿no? Y dale. La rebeldía, ese pecado terrible de querer hacer nuestra voluntad y anteponerla por sobre la voluntad de Dios. Y las graves consecuencias que trae. Graves consecuencias. Perdemos nuestra comunión con Dios, nos enfriamos, nos entristecemos, nos agobiamos. Comienza otra vez la mochila del pecado, ¿no? Otra vez ese peso. Es importante el orden en nuestra vida. Dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. ¿Qué mayor ejemplo tenemos? ¿Qué mayor ejemplo? De una vida ordenada y de una vida entregada. ¿Qué mayor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo? Que aún padeciendo totalmente e injustamente todo lo que padeció, siguió siendo obediente y obediente hasta la muerte de cruz, que no era cualquier muerte, era una muerte terrible. Sigue diciendo el texto, ustedes han luchado contra el pecado, pero no hasta el punto de perder la vida. Son hijos de Dios, pero no olvidaron lo que Él nos dice a sus hijos para animarlos. Hijo mío, toma en serio la disciplina del Señor, no te desanimes cuando el Señor te corrija. El Señor disciplina a todo el que ama y castiga a todo aquel que acepta como hijo. Cuando nos negamos a someternos a la voluntad de Dios, cuando nos negamos a dejar de lado nuestra soberbia, cuando nos negamos a dejar de ser desobedientes, a dejar de ser indisciplinados, el Señor debe y hace y trae disciplina a nuestra vida. ¿Pero por qué lo hace? No porque es un Dios malo, no es porque es un Dios que le guste castigarnos, sino que es un Dios bueno, amoroso, misericordioso, que sabe que si Él me deja por ese camino, me voy a estrellar. Dios está viendo muchas veces la manera en que nos descarriamos. Inmediatamente toma acciones para volvernos al redil. Tu vara y tu callado infundirán aliento, ¿no? Esa vara para que no nos vayamos y ese callado para traernos. ¿Cuánto amor tiene Dios para con nosotros? Que no nos deja perdernos porque a veces no desvariamos, a veces nos caemos, a veces nos dejamos llevar por las emociones, a veces nos ponemos rebeldes. Sinceramente es eso. Pero el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. ¿Por qué? Porque nos ama con un amor que solamente Él nos puede amar. Entonces sometámonos a esta disciplina, no nos dejemos llevar por nuestros sentimientos, no seamos rebeldes. Cuando entendemos que el Señor nos está disciplinando, nos está guiando, nos está enseñando, digamos gracias Señor, ahora lo entiendo. Gracias Señor, me hiciste ver las cosas como son. Seamos sumisos, seamos humildes, mucho más para con Dios. No le ofendamos. Nosotros dice hemos luchado, pero todavía no hemos luchado hasta perder la vida, como muchos sí están luchando. Y como muchos sí están ofreciendo su vida en este momento, como mencionaba recién, nuestros misioneros allí en Ucrania. ¿Y cuántos otros más que ni conocemos? ¿Cuántos otros más? Y en otras partes del mundo también, no solo en Ucrania. Pero muchas veces Dios quiere sacarnos de ese lugar, ¿no? de esa zona de confort, de comodidad, en la que nos hemos resguardado y en la que nos sentimos tan cómodos para decirnos, querido hijo, hay mucho más que esto. No te conformes con esto, hay mucho más. Ordena tu vida, ordena tus pasos. Deja que yo ordene tu ministerio, deja que yo te guíe, deja que yo te enseñe. Y ahí, bueno, recién ahí, realmente nos encaminamos en la voluntad de Dios. Sin tanta parafernalia, ni excusas,
simplemente diciendo al Señor, aquí estoy, envíame a mí. En 1 Tesalonicenses 5, vamos a buscar 1 Tesalonicenses 5, versículo 16 al 22. Vamos a buscarlo. Esperen que lo encuentre. Acá está. El Señor nos da algunos ítems para realmente mantenernos en el orden y la disciplina del Señor, para mantener nuestra vida ordenada. El primero dice, estén siempre gozosos. Acá dice alegres, pero yo prefiero en este caso la palabra que utiliza la Reina Valera, que es gozosos. Porque esto está siempre alegre, yo no sé si es, no es un pecado a veces no estar alegre, si estoy pasando, si se me ha muerto una persona amada, si tengo una dolencia que a veces caemos en tristeza. No es un pecado estar triste, es un pecado perder el gozo de la salvación, ahí sí está el asunto. Podemos estar en dificultades, entristecidos, pero no derribados, entristecidos, pero no perdidos. Ahí está el asunto, gozosos. Entonces lo primero es no perder el gozo de la salvación, no perder el gozo de que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Segundo, nunca dejen de orar, dice. Ahí está el otro ítem importante. Nunca dejar de estar en comunión con el Señor. Nunca permitir que todo lo que nos va pasando en la vida nos distraiga a tal punto de que no tengamos tiempo de orar, o que no nos hagamos tiempo de orar, o que no tengamos ni siquiera en cuenta orar. ¿Sí? Tercero, den gracias a Dios siempre, porque eso es lo que Él quiere para ustedes en Jesucristo. Ser agradecidos por el Señor. Sin pensar, a veces nos concentramos más en lo que tenemos que en todo lo que sí tenemos. Y no somos agradecidos. Ansiando todas aquellas cosas que nos gustaría tener y reclamándole a Dios, y porque Señor, y mira qué limpio, y ni siquiera te nombra, y mira todo lo que... Y no, y caemos en él, somos desagradecidos. El Señor, yo me imagino, nos mira de arriba diciendo, hijo mío, otra vez te tengo que enseñar, otra vez tengo que hacerte entrar en razón, que yo te doy mucho más de lo que mereces, mucho más. Créanme que el Señor nos da mucho más de lo que merecemos. Sigue el texto diciendo, no detengan la obra del Espíritu, o no apaguen el fuego del Espíritu, como el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no apagues el fuego del Espíritu, que es realmente tener este fervor por el Señor, esta pasión por el Señor, este deseo de estar en su presencia, este deseo de servirle, este deseo de hacer todavía mucho más de lo que hacemos, este deseo de ser cada día más santos para Él. Tiene que ver con eso. No desprecien las profecías. Y cuando habla de las profecías, no está hablando de los profetas de este tiempo, está hablando de las profecías bíblicas. Que realmente estemos atentos en estos tiempos que estamos viviendo. Hay muchas profecías que hablan de estos tiempos, créanme. ¿No? En Apocalipsis, en Daniel, en Ezequiel, ¿sí? Y en Isaías. Estemos atentos porque estas profecías no están ahí porque sí, están para darnos conocimiento, para alertarnos. Y mucho cuidado con las profecías de este tiempo, de las cuales la gran mayoría, y no digo todas, pero la gran mayoría, son mentiras. Muchos falsos profetas se han levantado en este tiempo para confundir al pueblo de Dios, para quitarnos de la voluntad de Dios y para que predomine por sobre la voluntad de Dios el humanismo. ¿Qué es el humanismo? Poner al ser humano al mismo nivel de Dios o más todavía. Tiene que ver con eso. No necesito leer la Biblia, si total el profeta viene y me dice todo. No. Estás equivocado. Nunca la Biblia puede ser reemplazada por nada, ni por nadie. Y toda profecía que se dé en este tiempo tiene que estar basada en la palabra de Dios, porque este libro que está sellado no se le puede agregar ni quitar nada.
todo lo que necesitamos está aquí. ¿Querés que el Señor te hable? Ponete en oración y lee su palabra. Y el Señor va a hablarte de una manera que te va a sorprender, porque todo está aquí. Este libro es el libro, el manual del Creador, el manual de nuestro Señor para nuestra vida. Aquí adquirimos sabiduría, entendimiento, inteligencia, todo lo que necesitamos está en la palabra de Dios. Dice, examinen todo y quédense con lo bueno y manténganse alejados de todo lo malo. Examinen todo, pero no todo lo que llega a tu vida vale la pena. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que digan es verdadero. Examinado todo ponerlo bajo la lupa. Y retener, quedarte con aquello que vos veas que realmente viene de la palabra de Dios. Eso es para tu vida. ¿Sí? No, que no provenga de la palabra de Dios y de la verdad de Dios, y que tenga tintes de falsas enseñanzas, de humanismo, o de herejías y muchas cosas más que se ven en este tiempo. Desechalo. No sirve, no tiene ningún sentido para tu vida. Por último, vamos a ir a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 15. Capítulo 15, versículos del 1 al 10, para entender que no hay forma de tener una vida ordenada sin estar unidos a Jesús. Jesús mismo nos dice a través, ¿sí?, de una figura que es retórica en este caso, y se pone él como una vid, de la cual se desprenden, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, ¿no? Dice. El pámpano es ese tallito, pero que está unido a la planta, y que si ese tallito lo sacás de la planta se seca y se muere. Si no estamos unidos al Señor, nos secamos y nos morimos. Es un ejemplo muy bueno que el Señor Jesús pone para que nosotros entendamos que debemos vivir unidos a Él de una manera, pero agarrados así con todas las fuerzas, formando parte de Él. Dice así la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida. Él cuida de nosotros. Él corta todas mis ramas que no dan fruto, poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más. Interesante. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Que solo estemos unidos a Él, nos alimentemos de la vid, de esa savia, que nos alimentemos y seamos como esas ramas que son pura rama, pura hoja. No, el Señor espera a nosotros que tengamos frutos. Los frutos del Espíritu Santo. Bondad, benignidad, paciencia, dominio propio y todo lo demás. Frutos que son la consecuencia de realmente la influencia divina del Espíritu Santo en nuestra vida. Que son producto de nuestra obediencia, que son producto de nuestra humildad, que son producto de nuestra dependencia de Dios. Él espera que yo tenga frutos. ¿Sí? Dice que poda y limpia cada rama que da frutos para que así produzca más. Dios espera siempre más de nosotros. Pero créanme, no hay nada que sea un obstáculo más grande para que nosotros demos esos frutos y vivamos en el servicio de Dios que tener una vida desordenada. Que todavía no hemos despojado de aquel viejo hombre, de aquella vieja naturaleza, de no ser renacidos de una vez por todas del Señor para vivir una vida totalmente diferente a la que llevábamos antes. Si todavía hay aspectos en tu vida que son los mismos de antes, esa es una alerta para tu vida. Quiere decir que no lo has entregado todo. Quiere decir que te has guardado para ti ciertos aspectos, ciertas costumbres de tu vida, que las anhelás y las querés tanto, que las cambiás por Dios. No las querés cambiar, las dejás ahí. ¿Sí? Dice, mi mensaje ya os ha limpiado, a ustedes, ya los ha limpiado, porque la palabra de Dios tiene esa profundidad también, tiene la capacidad de limpiar nuestra mente, de llevarnos a otra manera de vivir. Si permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid,
Igual sucede con ustedes, no pueden dar fruto si no se quedan en mí. A ver si lo entendemos. No se trata ni de nuestras fuerzas, no se trata ni de nuestro conocimiento, ni de los años que tengamos de iglesia, ni si tengo el seminario o no. Se trata de que yo esté unido a la vid que es Jesucristo. Todo lo demás es bueno congregarse, es bueno estudiar, pero no crean que por eso es que nosotros vamos a ser realmente cristianos. Solamente somos cristianos cuando morimos, ¿no? Y vuelvo otra vez a aquel texto: más no vivo yo, vive Cristo en mí. Yo he sometido mi voluntad a la voluntad de Dios. Y de eso se trata. ¿Sí? Dice: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Pero el que no permanece en mí será desechado como una rama inútil que se seca. Después se recogerán las ramas secas y se echarán al fuego y se quemarán. Terrible, ¿no? Que no sea ese nuestro destino. En las ramas que debieron dar mucho fruto, pero que se convirtieron en ramas secas porque estaban separadas de la vida. Y ese es el trabajo que el enemigo quiere hacer en tu vida: cortarte, desarraigarte, sacarte de aquella vid verdadera que es Jesucristo. Tentarte con los deseos de este mundo, tentarte con el entretenimiento de este mundo, hacerte creer que hay cosas mejores más allá, que no necesitas una vida cristiana para ser feliz, que puedes ser feliz cumpliendo tus sueños, deseos, metas, cosas que no están mal si están en la voluntad de Dios, pero si no están en la voluntad de Dios, son deseos y metas inútiles que no nos van a llevar a otra cosa que el sufrimiento. Interesante, ¿no? ¿Qué clase de rama queremos ser? ¿Aquella que esté unida y tiene un racimo de uvas tremendo? ¿O aquella que esté desunida y termina secándose, no no sirve ya para nada, es desechada, cae de la gracia de Dios y su destino es el fuego? No es terrible palabra, pero es una palabra a la vez hermosa, porque tiene la promesa de que si yo estoy unido realmente a Jesucristo, mi vida va a ser una vida de frutos. Si yo realmente acepto esta libertad, que es una libertad ordenada, la libertad de tener realmente una conciencia limpia, porque la palabra fue limpiando mi conciencia, entonces obviamente mi vida va a dar muchos frutos. Por último, en Juan 14, y más cerquita, versículo 21 al 31, dice: el que realmente me ama, conoce mis mandamientos y los obedece. Mi Padre amará al que me ame, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Palabras de Jesucristo. El que realmente me ama, conoce mis mandamientos. Se preocupa por conocerlos. Se preocupa por meditar en la palabra de Dios, comprenderla, y no solamente entenderla y asimilarla, sino vivirla, ser obedientes. El que realmente ama a Dios, guardará la palabra de Dios, la va a tomar en serio, y va a hacer de la palabra de Dios el centro de su vida. El que realmente ama a Dios y ama a su familia, le enseñará a sus hijos a amar la palabra de Dios. No pretendas que todo lo haga la escuela bíblica. La primera escuela bíblica, la mayor escuela bíblica, tiene que ser tu hogar. Tu hogar. Tus niños deben aprender de vos la palabra de Dios, pero si ni siquiera vos tenés interés, y después pretender que tus hijos tengan interés cuando te ven a vos en otra, olvídate. Eso es desorden también. Una vida ordenada de Dios sabe que cada día tiene que tener su devocional, su momento de oración, su búsqueda del Señor, su búsqueda de aprender más, porque yo no puedo obedecer lo que no sé. Cuando yo voy a sacar el registro de conducir, lo primero que hacen es darme la cartilla donde están las leyes de tránsito. ¿Por qué? Porque para que yo respete las leyes de tránsito, primero tengo que saberlas. Si no, voy a ver cartelitos ahí que no voy a saber qué significan y voy a seguir de largo, por ahí decía pare y yo sigo. Si yo no sé cómo conducir mi vida, la Biblia me enseña cómo conducir mi vida.
cómo dirigirla. Porque el Señor es el que dirige, el que conduce, el que habita en nosotros, ¿no? Pero Él pone los parámetros para que yo sepa a dónde frenar, a dónde seguir, a dónde doblar, las zonas de peligro. Él sabe. Por eso muchas veces nos corrige, nos enseña. Porque lo necesitamos para entender. ¿Sí? Qué bárbaro, qué maravilloso que es esto. Dice más adelante, el que me ama obedecerá mis enseñanzas. Mi Padre lo amará, vendré a Él y viviremos en Él. El que no me ama no obedecerá mis enseñanzas. Las enseñanzas que ustedes han escuchado no son mías, sino del Padre que me envió. El que realmente diga yo amo al Señor, debe entender que debe ser obediente a Dios, buscar en su palabra, meditar en ella, ¿sí? Profundizar en ella y obedecerla. Porque el amor a Dios es eso. Eso después trae como consecuencia todo lo demás, el amor al prójimo, por ejemplo, el amor al servicio a Dios, ¿sí? El amor por los hermanos, y cuántas cosas más, el amor por los perdidos. Todo eso es la consecuencia de que esta palabra de Dios llegue a nuestra vida, nos traiga luz y podamos ver claramente. Así que bueno, estimados hermanos, yo creo que la palabra de Dios ha sido clara hoy, nos está llamando a ordenar nuestra vida. Tal vez vos digas, estamos bueno, pero yo mi vida es ordenada, maravilloso, pero todavía hay muchas cosas más por ordenar. Nunca creas que ya está todo el trabajo hecho, nunca está todo el trabajo hecho. Siempre hay otras cosas todavía por hacer y por ordenar. Así que permitamos que el Señor en este tiempo nos hable, nos corrija, nos enseñe, seamos humildes, seamos sumisos de corazón. Entendamos que es para nuestro bien, porque no le hacemos un favor a Dios. Dios no necesita nada de mí, yo soy el que necesito de Él. Amén, hermanos. Vamos a orar para despedirnos, para cerrar este mensaje de hoy, y realmente anhelo que el Señor obre en nuestra vida de una manera especial en este tiempo. Oramos. Bendito Padre Celestial, gracias una vez más por tu palabra, gracias por tu enseñanza, por tu corrección. Gracias porque realmente tu palabra es luz, tu palabra nos hace ver, nos hace entender, nos transforma, Señor, nos lleva todavía mucho más a la comunión contigo. Queremos en este tiempo ordenar nuestra vida todavía mucho más, ser leales a ti, ser obedientes a ti, no desechar tu palabra, sino todo lo contrario, guardarla en nuestro corazón y vivirla en obediencia y en santidad. Padre amado, tú conoces cada corazón de los que están mirando este video, cada necesidad. Yo te ruego que en el nombre de Jesús tú estés obrando, Señor, en esta hora. Señor, con todo tu poder, transformando las vidas, Señor, trayendo entendimiento, sabiduría, fortaleza, Señor, para que tú, Señor, te glorifiques en cada uno de nosotros, Señor, como quieres hacerlo, porque en este tiempo, Señor, si hay algo que la gente necesita ver, es tu gloria en cada uno de nosotros. Amado Señor, te amamos, bendecimos tu nombre, gracias por tu misericordia, gracias por tu salvación, gracias por tu provisión, Señor, gracias. Te amamos, Señor, bendecimos tu nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Muy bien, amados hermanos, un abrazo fuerte para todos, un saludo especial para María Elena allí de Perú, que nos ha mandado un mensaje con ese maravilloso ministerio allí, el seminario CBT, que lo recomiendo tremendamente. De Perú pueden entrar en línea para inscribirse en ese seminario CBT, lo recomiendo. Nosotros con mi esposa estamos haciendo materias de ahí, son muy edificantes, muy buenas. Lo recomiendo con toda confianza. Y un abrazo para todos los hermanos de Perú también. Y un abrazo para la gente hermosa allí de Santiago del Estero. Dios mediante estaremos allí pronto, si Dios así lo permite. Un abrazo para todos y para todos aquellos que estén viendo este video. Que el Señor realmente los abrace fuerte en este tiempo. No tengan miedo, el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Pase lo que pase, Dios tiene el control.
¿sí? Que no entre temor a tu vida, todo lo contrario, fortalecete en la fe, fortalecete en el Señor, y vas a ver cosas preciosas y maravillosas que van a suceder en tu vida y en la vida de tu familia. Que el Señor los bendiga grandemente y nos estamos viendo de manera presencial el domingo a las 10 de la mañana allí en el barrio Panamericana, en la cabaña, o también, también la reunión de mujeres que es el miércoles a las 9 de la mañana. También las mujeres pueden asistir allí, que se arman reuniones exquisitas, así que las animo. Bendiciones para todos y nos estamos viendo. Cualquier duda, cualquier cosa, pueden escribir, pueden pedir un teléfono y también pueden mandar mensajes de texto por WhatsApp. Cualquier cosa, estamos a disposición. Dios les bendiga mucho.